Llegó a Colombia la nueva PSX 160 con un poco más de potencia y torque que la NMAX 155 de Yamaha, que ahora más adelante hacemos una pequeña comparativa. En este video miraremos las especificaciones enseñadas en la página de Honda Colombia, sus colores y precio. Y para los interesados en su máxima velocidad, les compartiré el dato visto en otros países, así como su consumo promedio de combustible. Tal vez algunas personas están esperando la ADB 160, que tiene el mismo motor, pero con un diseño más agresivo, más imponente, pero por ahora tenemos la nueva PSX 160. Antes de pasar a la información, los invito a suscribirse a este canal, es totalmente gratis, y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan de nuevo contenido. Por ahora me apoyo con videos de terceros, ya que al momento de la publicación de este contenido no ha llegado a Pereira, y en el momento en que llegue haré un video más completo en el punto de venta. Esta PSX 160 cuenta con un nuevo motor de 156.9 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido, un solo árbol de levas en cabeza. Cuenta con el sistema ESP Max, el cual adopta un mecanismo de 4 válvulas, un nuevo diámetro por carrera, en este caso de 60 por 55.5 milímetros, un cigüeñal más rígido y un mecanismo de chorro de pistón para aumentar la potencia de salida. Y de acuerdo a Honda, esto permite que esta configuración logre un rendimiento líder en su categoría, así como bajas vibraciones. Alimentado por inyección electrónica con su tecnología PGMFI, relación de compresión 12:0:1, tecnología HTSC, conocido como control de torque seleccionable o llamado control de tracción, el cual se puede desactivar manualmente. Certificación Euro 3, potencia 15.8 caballos a 8.500 revoluciones, torque 14.5 Nm a 6.500 revoluciones. Su máxima velocidad en algunos videos en YouTube ha sido de 119 km por hora. De igual forma, la velocidad depende de muchas variables. La capacidad de combustible 8.1 litros o 2.1 galones, con una autonomía en promedio de 42 km por litro o 158 km por galón. Este dato es tomado de reseñas realizadas de esta scooter en otros países. Sistema de iluminación Full LED, tablero digital mejorado, colorido y con toda la información necesaria, encendido Smart Key sin introducir la llave, cuenta con alarma integrada y con sistema de proximidad para ubicar la motocicleta, puerto USB en la guantera para cargar tu dispositivo móvil, sensor en el soporte lateral y la moto no encenderá si se encuentra desplegada, baúl con una capacidad de 30 litros para guardar los objetos personales, apertura de tapa de combustible y del baúl por medio de un botón, llantas de la marca Pirelli Diablo Rosso, adelante 110/70 RIN 14 y atrás 130/70 RIN 13. En los frenos tenemos disco de 220 milímetros con ABS monocanal y atrás disco de 220 milímetros. Y al parecer habrá otra versión, ya que en su ficha técnica también aparece con freno de tambor atrás de 130 milímetros con sistema combinado de frenos o CBS. Suspensión delantera horquilla telescópica convencional de 100 milímetros de recorrido y atrás dos amortiguadores de 100 milímetros de recorrido. Altura del asiento 764 milímetros, peso en seco de 126 kilos para la versión ABS y 124 kilos para la versión CBS. Colores: blanco, azul y gris. En la descripción del video les dejo el enlace de la ficha técnica de la página de Honda Colombia si desean verificar la información. Precio a la fecha de publicación de este contenido, sujeto a cambio sin previo aviso y no incluye gastos de matrícula ni SOAT. 17.550.000 pesos con ABS en su modelo 2024, unos 3.725 dólares, 71.405 pesos mexicanos o 19.278 reales brasileños. Para la versión CBS por ahora no figura precio. Ahora hagamos una pequeña comparativa con la NMAX 155 de Yamaha. Potencia 15.1 caballos a 8.000 revoluciones. Torque 13.9 Nm a 6.500 revoluciones. Tecnología BBA o apertura de válvula variable. Peso 131 kilos con líquidos. Frenos ABS. Precio
15.700.000 pesos colombianos. PCX 160, potencia 15.8 caballos a 8.500 revoluciones, torque 14.5 Nm hacia 1.500 revoluciones, tecnología ESP Max y control de tracción, peso 132 kilos con líquidos en la versión ABS, precio 17.550.000 pesos. De acuerdo al papel, la diferencia en potencia y torque no es mucha, de igual forma cada una de ellas tiene sus atributos más allá de la potencia y torque. Les reitero que es una comparativa muy pequeña, obvio que hay otros detalles a tener en cuenta. Deja en los comentarios tu opinión sobre la nueva PCX 160 de Honda, deja tu like, comenta y comparte. Mi nombre es Oscar del canal Red Motos, gracias por tu tiempo, hasta la próxima, bendiciones.